Saludos, les habla el pastor David Freites. Fuerte abrazo, Dios les bendiga. En este tiempo quisiera hacerte una pregunta. Si tuvieras que evaluar en qué momento o identificar en qué momento de tu vida cristiana estás, ¿qué me podrías responder? Estudiando el libro de Jonás, Jonás señala que en ciertos puntos, en ciertas localidades en donde él estuvo, reflejan una actitud diferente, y esto me llevó a pensar en qué momento de mi vida cristiana estoy. Por ejemplo, Jonás estuvo en Jope. Recordamos ahí en el primer capítulo que cuando Dios le da el mandato de ir a Nínive, Jonás decide huir porque no le parecía el mandato de Dios, y él decide desobedecer. Es decir, que Jope, cuando Dios le da el mandato a Jonás de ir a Nínive, Jonás decide descender a Jope y huir. Es decir, que Jope lo podemos identificar o vincular con el momento de la huida de la voluntad de Dios por parte de Jonás. También vemos como segundo punto que luego de esa desobediencia, de esa huida de Jonás, en medio de esa huida, en esa desobediencia de Jonás, vemos que él toma un barco que va con dirección contraria a la que Dios le había dado. Es decir, Dios le había dicho que debía ir a Nínive, y Jonás toma un barco con dirección a Tarsis, una dirección totalmente contraria, o una ciudad totalmente contraria a la de Dios. Y en Tarsis, estando en el barco que iba con dirección a Tarsis, muestra un momento de negligencia de parte de Jonás y un momento de culpa. Luego que suceden todas estas cosas ahí en el barco, donde lo encuentran durmiendo negligentemente en medio de las tormentas, y toda vez que los marineros lanzan a Jonás al mar, donde él se identifica como profeta y todas estas cosas, y al final pues la solución era lanzarlo al mar, encontramos a Jonás dentro del vientre de un pez. Y es allí dentro del vientre de un pez donde Jonás muestra su arrepentimiento. En medio de la soledad, en medio del vientre del pez, Jonás clama a Dios en arrepentimiento. Y lo más bonito de esta historia es que allí, estando solo, estando arrepentido, Dios le perdona, y Dios le responde y lo usa conforme a la voluntad que ya él había establecido para Jonás. Es por eso que el pez vomita o suelta a Jonás en la ciudad de Nínive. Y este es una cuarta situación, un cuarto momento en la vida de Jonás. Y en Nínive es donde Jonás predica del arrepentimiento a los ninivitas. Es decir, que Nínive se puede identificar como el momento donde el Señor se manifiesta de manera grande y sorprendente para usarnos conforme a su voluntad. Pero tenemos un quinto momento o una quinta situación, y es en las afueras de Nínive. Ya para el final del libro encontramos que ya Jonás ha predicado y está esperando tal vez la destrucción de Nínive, pero allí en las afueras de Nínive Dios lo lleva a Jonás para enseñarle una última lección, y esa enseñanza termina haciendo ver las cosas a Jonás como realmente Dios las ve. Y esta enseñanza lastima a Jonás. Tenemos 5 puntos donde nos muestra el Señor 5 momentos en la vida de cualquier cristiano. Te pregunto a ti, ¿dónde te encuentras en este día? En Jope, en un momento de desobediencia, que es el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones y le damos la espalda a Dios. Momento donde decidimos no obedecer a Dios e irnos lejos de su presencia. O tal vez estás en el barco que va en dirección a Tarsis, que es el momento de la negligencia y la culpa, el momento donde todo es revelado y se caen nuestras máscaras. O tal vez estás en el vientre del gran pez. Es aquel momento de arrepentimiento y de soledad, donde clamamos a Dios y éste responde para usarnos conforme a su voluntad. Momento de rendición ante Él y por Él, reconociendo que solo Él es Dios. O tal vez estás en Nínive, donde el Señor se ha manifestado de manera sorprendente y nos usa como un instrumento para mostrar su grande misericordia y perdón.
por último, estás en las afueras de Nínive, allí donde el Señor nos lleva para darnos una nueva enseñanza, así tenga que lastimarnos. Y quisiera culminar con algunos pensamientos. Lo primero es que no interesa las veces que pretendamos pelear con Dios. Al final siempre Dios vencerá. Lo segundo es que no importa cuán lejos estemos de Dios, Él, por su infinito poder y amor, siempre estará disponible para rescatarnos. Tercero, el Señor cumplirá su propósito, pase lo que pase, aún a pesar de nuestra disposición. Por último, por su profundo amor, Dios nos va a enseñar cosas nuevas, así éstas sean dolorosas para nosotros. Te pregunto, ¿en qué momento de tu vida te encuentras en este día? Saludos, Dios te bendiga.